Hola a todos, bienvenidos a la 13ª parte del curso de Fundamentos Básicos en WaterCAD y WaterGems Connect Edition. En esta sección hablaremos sobre el análisis de criticidad o análisis de segmentos críticos y también sobre el gestor de zonas de presión. Ambas son herramientas disponibles tanto en WaterCAD como en WaterGems. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez y seré el instructor quien le acompañará en esta sesión teórica. Comencemos. Bueno, el análisis de criticidad es ya una herramienta de análisis creada para WaterCAD o WaterGems hace quizás 8 años atrás. Se basa en el conocimiento de la localización y estado de válvulas de aislamiento, seccionamiento. Estas son válvulas que operan usualmente en lo que se conoce como todo o nada, es decir, están o completamente abiertas o completamente cerradas y su operación se debe o se da para aislar tramos en el sistema. Existe entonces una necesidad de encontrar los elementos que conocemos nosotros, entre comillas, como críticos y se trata de los elementos que generarían el mayor impacto ante eventos operativos o de rotura. Esta tarea de definir esta criticidad o impacto de los segmentos no puede hacerse simplemente removiendo líneas de tuberías o cambiando el estado de las mismas, abierto o cerrado como se hacía anteriormente, sino que el manejo de cortes reales depende de la operación de las válvulas. Es por esto que este elemento de válvulas de aislamiento ha sido creado tanto en WaterCAD como WaterGems. Revisemos un ejemplo de confiabilidad. Aquí tenemos un segmento de la red donde los puntos rojos representan válvulas de aislamiento. Bueno, si se presentara en este caso una rotura en el tramo de 16 pulgadas en la parte inferior, pues claramente la zona resaltada en rojo sería una zona que quedaría aislada si yo opero las 1, 2, 3, 4, 5 válvulas que están en la frontera del segmento. Pero si tuviera una red conectada también a ese segmento, pues esa red también vería el impacto del cierre de ese segmento durante la rotura. Así que eso es en parte lo que hace este análisis de criticidad, ¿correcto? Eh, Se habla de una serie de términos en el análisis de criticidad que va a ser muy importante para entender el manejo de la herramienta, lo cual haremos en un taller en la sección siguiente a esta parte. Bueno, entonces aparecen los siguientes términos. El primero es el término segmento, que podría definirse como el más pequeño grupo de elementos aislable. No se debe confundir el segmento con tramos de tubería, puesto que un segmento puede contener parcial o totalmente tanto uno como varios tramos de tuberías. Entonces, lo que se llama como segmentación es precisamente el proceso de identificar los segmentos aislables en un sistema y sus propiedades. Esto claramente según la ubicación de las válvulas de aislamiento que tiene el sistema. Luego viene lo que se conoce como análisis de criticidad, que ya es la determinación del impacto hidráulico en el sistema por el cierre secuencial o uno a uno de los segmentos críticos. Y como ya lo comentábamos anteriormente, se habla de las válvulas de aislamiento, que son los elementos de seccionamiento que operan todo o nada requeridos dentro de este análisis de segmentación. Estas válvulas de aislamiento son un elemento no topológico, más si están asociados a las líneas de tubería. Regresando al elemento válvula de aislamiento y a su operación, la ubicación de las mismas busca minimizar el impacto de cortes de servicio, permitir labores de reparación y mantenimiento, mejorar por ende la fiabilidad del sistema y en muchas ocasiones son frecuentemente instaladas por reglas generales de ubicación. ¿Cuántas válvulas son suficientes? Bueno, esto no es una pregunta fácil de responder, tiene mucho que ver con la conformación mallada del sistema, con criterios de presupuesto. Existe alguna regla estándar que podría ser
cada 500 pies o aproximadamente 150 metros para distritos comerciales se debería tener este tipo de válvulas de seccionamiento o distancias inclusive un poco mayor como 700 a 750 pies equivalentes a 250 metros para zonas residenciales. ¿Correcto? Entonces, estas son algunas de las estrategias o reglas de ubicación de válvulas de aislamiento. Usualmente se ubican en las intersecciones de las redes, que pueden ser cruces, que pueden ser Ts. En ocasiones usualmente se ponen como una triada en las cruces o en las Ts, pero también hay diferentes conformaciones, como lo podemos ver en la diapositiva. Las válvulas de aislamiento son válvulas usualmente de compuerta o mariposa, posiblemente lo más común sea compuerta, pero en diámetros grandes se suele utilizar válvulas de mariposa por el par requerido para su cierre. Pueden también ser válvulas de control. No son son nodos del modelo hidráulico, esto es muy importante, no modifican la topología, es decir, en WaterCAD o WaterGems una válvula de aislamiento no genera dos tramos de tubería, quedan sí asociadas a la tubería y el programa entenderá su ubicación. No afectan por ende el tamaño del modelo. Se deben referenciar a la tubería donde se encuentran. La buena noticia es que hay una herramienta que hace esta asignación de manera automática, si es que al importarlas de un GIS, pues este dato no estuviera. Pueden ser importadas del GIS, aquí pues me adelanté. Y así vemos más o menos cómo se verían topológicamente en el modelo. Lo que quiero decir es que en este caso el tramo de tubería P1 sigue yendo del nodo J1 al nodo J2 sin importar que haya dos válvulas, en este caso la V21 y la V22 dentro de ese mismo tramo de tubería. Son dos conceptos diferentes los tramos de tuberías de los segmentos como lo habíamos comentado previamente. Bueno, en el tema de la ubicación en sí de la válvula de aislamiento, lo importante en la ubicación de la misma es que la válvula de aislamiento quede cerca del tramo de tubería dentro de cierta tolerancia, ¿correcto? Entonces, esta ubicación pues va a depender si es que yo las ingreso manualmente o las voy a importar desde un GIS, pero como les comentaba anteriormente, ya existe en el programa una herramienta que hace esta asignación de las válvulas de aislamiento al segmento de tubería según su ubicación. Bueno, dentro de los pasos de análisis de la herramienta de análisis de criticidad, tenemos lo siguiente. Bueno, lo primero es, pues yo debo tener un modelo existente, lo puedo importar a través de Model Builder y a ese modelo existente yo le debo importar las válvulas de aislamiento según su ubicación geográfica. Posteriormente, a través de la herramienta ya Criticality Analysis, yo voy a identificar los segmentos de distribución. Puedo luego identificar segmentos con suspensión de servicio, que son partes de la red que adicional al segmento en específico quedarían sin servicio de agua. Y luego paso al análisis de criticidad de segmentos en el cual yo evalúo la conectividad hidráulica, pero también el impacto en la demanda que me generaría el cierre de cada uno de los segmentos identificados. Y de esa manera ya puedo evaluar cuál sería para mí el segmento crítico. Como habíamos comentado en el tema de distribución de los segmentos, un segmento es una pequeña porción del sistema que puede ser aislado por la operación de válvulas. Puede ser o bien parte de una tubería o estar conformado por más de una tubería completamente o parcialmente.
no es exactamente consistente con los tramos definidos en la topología del sistema y esto ya lo habíamos hablado. Entonces, dentro de un proceso de segmentación, pues lo primero será ubicar las válvulas de aislamiento y posteriormente viene el proceso de segmentación. Aquí lo vemos en la diapositiva, donde cada color identifica un segmento específico. ¿De acuerdo? Recordemos, un segmento es la mínima porción aislable de un sistema a través de la operación de válvulas. En el proceso de segmentación, esta podría ser una interpretación alternativa donde los segmentos se ven como unos nodos y las válvulas como un tramo. Pero eso es simplemente una representación alternativa. Entonces, lo que vamos a ver en el análisis de criticidad son las propiedades de los segmentos, donde me va a aparecer cada segmento va a ser numerado, me va a indicar las válvulas, tanto en número como en la identificación de las válvulas que yo debo operar para aislar determinado segmento y las tuberías que están contenidas en el segmento o bien completamente o bien parcialmente. Dentro de los resultados de la segmentación, yo puedo identificar segmentos muy largos o extensos ante un evento de rotura. Estos generalmente producen la suspensión del servicio a un número mayor de clientes y requieren una estrategia de operación ciertamente más compleja que en el caso de los segmentos más cortos. Luego aparecen segmentos que pueden no ser tan largos o lo podrían ser, en los cuales para poderlo aislar debo operar muchas válvulas, es decir, yo si requiero aislar un determinado segmento, pues debo cerrar un número considerable de válvulas para dejarlo aislado. También aparecen segmentos de grandes volúmenes que generan dificultad para el vaciado del agua contenido en la red. Para cada segmento y ya dentro del análisis de criticidad, yo puedo conocer lo que se llama como el shortfall, que sería la demanda total de usuarios menos la demanda real, es decir, es una resta que me define de los usuarios, del universo de usuarios del sistema, pues cuáles quedarían desconectados y me generarían una reducción en la demanda. Y luego está el porcentaje de caída de la demanda, que sería ya la caída en específico de la demanda generada por ese segmento sobre la demanda total de usuarios. Esto sería un valor en porcentaje. Luego aparece lo que ya comentaba antes, los segmentos con suspensión, outage o outage segments. Estos segmentos con suspensión son segmentos aguas abajo del segmento actualmente seleccionado, pero que también se quedan sin servicio de agua al yo tener que cerrar un segmento específico. No son tan comunes en sistemas mallados, pero pueden ser muy importantes en sistemas ramificados y es importante saber que en ocasiones se presentan sorpresas interesantes, aún en redes malladas o mixtas, donde se pueden presentar segmentos de suspensión muy largos. Este cálculo de análisis de segmentos con suspensión se realiza mediante un paso separado, como lo veremos en el taller de segmentos críticos. Entonces aquí vemos un poco para de nuevo recalcar el análisis de criticidad y la terminología que hemos hablado. Aquí vemos una red donde aparecen nodos, tramos y las válvulas de aislamiento con el prefijo ISO, de isolation en inglés, de válvula de seccionamiento o aislamiento. Entonces, el primer paso es la identificación de segmentos por color, donde el programa a cada uno de los segmentos o mínimas porciones aislables les va a dar un color específico. Esto en los reportes tabulares del análisis de criticidad, yo puedo conocer las longitudes del segmento, el volumen de agua, el número de tuberías contenidas, las válvulas de seccionamiento que ejercen como fronteras. Y los segmentos de suspensión, en este caso me muestra cómo al yo cerrar el segmento amarillo que aparece en la mitad de la gráfica, también se queda aislado lo que hay aguas abajo, que es toda la red que aparece en rojo. Esto es lo que se conoce como segmentos de suspensión.
Casos típicos de análisis. Bueno, en esencia yo debo saber qué nodos quedarían aislados de la fuente de suministro al yo tener que aislar determinado segmento. ¿Es o no el impacto identificable o es significativo? Es decir, ¿genera una reducción significativa del servicio? Esta es una pregunta que yo voy a poder resolver con la herramienta. Y también a través de la herramienta, pues yo puedo evaluar opciones de mejora y reducción de la vulnerabilidad. Entonces aquí abajo vemos en la gráfica la pregunta si se cumplen o no las demandas. En una red mallada es posible que al yo cerrar un segmento, demandas aguas abajo igual se pueden satisfacer porque la red mallada permite la circulación del agua siguiendo otros recorridos. Esto va a depender de cada uno de los sistemas. Bueno, en relación a las opciones bajo el análisis de criticidad, debo tener en cuenta el tipo de cálculo. Yo puedo hacer un análisis únicamente basado en la conectividad de la red y en la ubicación de las válvulas, pero también puedo hacer análisis, como ya lo veíamos, combinando la simulación hidráulica. Entonces este análisis hidráulico bajo el análisis de criticidad podría ser un análisis en estado estático o en periodo extendido. Y dentro del manejo de las simulaciones hidráulicas, pues yo puedo manejar las demandas convencionales como se suele manejar en un modelo, donde la demanda es un dato de entrada que el modelo busca o la simulación busca satisfacer, o el concepto de demandas dependientes de la presión, que también es una característica existente en WaterCAD o WaterGems, donde yo a partir de cierto valor de presión, de mínima presión de servicio, yo puedo definir que la demanda en ese nodo puede caer según cierta relación que yo defina. Así que este tema de demandas dependientes de la presión, pues podría también estar asociado dentro del análisis hidráulico que se hace con la herramienta. ¿Ok? Bueno, entonces revisemos un poco los pasos del análisis de criticidad. Esto lo vamos a ver en detalle en el taller que realizaremos en la siguiente sección. Pero repasemos simplemente y enumeremos los pasos. Lo primero es crear el modelo con válvulas de aislamiento, es decir, el análisis de criticidad va a funcionar si y solo si yo tengo un modelo que cuente con el elemento válvula de aislamiento. Voy a hacer una configuración de escenarios y opciones de cálculo. ¿Por qué? Porque el análisis de criticidad va a requerir que yo defina cuál es el escenario representativo en el cual voy a hacer mi análisis de criticidad. Abro la herramienta, defino el escenario representativo como lo comentaba anteriormente, genero en primera instancia el proceso de identificación de segmentos. Yo puedo visualizar estos segmentos de aislamiento y segmentos con suspensión y también conocer sus datos específicos en longitud, volumen de agua, números de válvulas que lo conforman, las tuberías que lo conforman, etcétera. Y luego, una vez ya identificados los segmentos de aislamiento, yo ejecuto el análisis de criticidad en específico, en el cual se ejecuta la simulación hidráulica para cada uno de los segmentos. ¿Qué quiere decir esto? El programa me va a cerrar las válvulas de un determinado segmento y va a ejecutar la simulación hidráulica y va a guardar los resultados en memoria. Luego va a abrir las válvulas de ese segmento, pasa al siguiente segmento, cierra las válvulas de aislamiento que lo conforman, ejecuta la simulación hidráulica y así sucesivamente se va a ir segmento por segmento, cerrándolo, abriéndolo, ejecutando los datos, viendo el impacto en las demandas, etcétera. Esta es la manera como opera el análisis de criticidad. Bueno, este es el final relativo a lo que es el análisis de segmentos críticos. Con esta conclusión, una cadena es únicamente tan fuerte como el más débil de sus enlaces. Y esto es digamos, un concepto que aplica muy bien para el análisis de segmentos críticos en una red. Bueno, continuando esta presentación y a manera simplemente de
una presentación muy general, hablemos del gestor de zonas de presión. Esta es una herramienta incluida dentro de WaterCAD y WaterGems. En la configuración de zonas de presión, pues esto es un tema importante porque digamos, abarca lo que pueden ser decisiones con un impacto a largo plazo. Un mapa de perfil puede ayudar a entender cómo trabaja el sistema según variaciones de elevación, pero hay que apoyarse en otras herramientas. Los tanques de almacenamiento usualmente definen de manera primaria las zonas de presión, y en las zonas de presión pues yo voy a, como su nombre lo indica, yo voy a definir entonces unas diferencias que van a marcar o delimitar esas zonas de presión. Por ejemplo, yo podría decir que una zona de presión es aquella en la cual yo tengo elevaciones inferiores a 150 pies o 50 metros o mayores a 80 pies y 25 metros. Este, digamos, sería una primaria delimitación basada en elevación de los nodos. Claramente en una zona de presión, en una misma zona de presión, pues las elevaciones de los nodos usualmente van a estar dentro de ciertos rangos que yo defina. Diferencias pequeñas en elevaciones pueden resultar en la necesidad de más tanques y o mayores complejidades operativas si se trata de una red muy grande en una zona muy plana, pues seguramente voy a necesitar en algunas zonas más alejadas, bombeos o tanques de cola, etcétera. No es conveniente bombear, elevar la línea de gradiente hidráulico para generar pérdidas a través de válvulas reductoras de presión. Entonces, digamos, sería un contrasentido gastar energía para generar una presión en exceso y luego generar unas pérdidas en las reductoras de presión, pues para eliminar esa presión en exceso. Entonces es algo que se tiene muy en cuenta en el diseño de redes. Entonces, claramente en lo que tiene que ver con las evoluciones de las zonas de presión en un sistema, pues tiene mucho que ver el perfil del sistema, es decir, de las cotas altas a las cotas más bajas, donde las cotas más bajas, por las diferencias entre la elevación y la línea de gradiente hidráulico, pues posiblemente van a presentar las mayores presiones. Entonces, aquí pues lo vemos de una manera muy sencilla, pues yo debo limitar la zona de presión. Es posible que yo defina a partir de ciertas presiones, pues una válvula reductora de presión para reducirlas y no generar problemas en la red, e inclusive está pues la gestión de las presiones es un elemento muy importante en la reducción de fugas de un sistema. Correcto. Entonces, por eso hablaba yo anteriormente que el perfil del sistema es muy importante en la delimitación y en el análisis de zonas de presión. ¿De acuerdo? Bueno, este sería un trazado manual de zonas de presión donde hay unos elementos límites, donde las elevaciones de la red y la topografía de la ciudad o del municipio es muy importante. Entonces yo puedo definir una zona, en este caso a la izquierda es una zona abastecida por bombeo, pero yo puedo tener en el intermedio una estación de bombeo o un pozo subterráneo y tengo una zona de desarrollo. Usualmente esas zonas de desarrollo son las zonas donde inicialmente se da el desarrollo urbano de una ciudad o un municipio, pero luego y si voy hacia urbanizar unas zonas de la ciudad con unas cotas o elevaciones más bajas, es posible que esa red de expansión requiera unas válvulas reductoras de presión para regular la presión dentro de ciertos límites. La definición de zonas de presión es importante en la planeación maestra, por eso hablábamos que el perfil del sistema es muy importante para entender la red, cómo va a operar. Las zonas de presión procuran facilitar la operación del sistema y algunas decisiones que se tomen sobre el mismo con impactos a largo plazo. Ya lo comentaba antes, definir rangos de presión adecuadas es una acción o una línea importante dentro de los objetivos de reducción de fugas.
La optimización de energía consumido por bombeos es importante, también hace parte de todo el análisis de zonas de presión, y también este tema en muchas ocasiones hace parte de las metas de agua no contabilizada que hace el operador. Pues bien, en WaterCAD y WaterGems existe un gestor de zonas de presión, es una herramienta de ayuda para el usuario. Las zonas de presión en el programa van a estar delimitadas por válvulas cerradas y o válvulas de control, válvulas de retención, obviamente bombas, turbinas, si se tuvieran. Esto no es común en sistemas de distribución, pero en algunos casos los hay. Y el gestor de zonas de presión entonces ayuda a simplificar los modelos, definiendo y delimitando y permitiendo visualizar sistemas con múltiples zonas de presión. Entonces el programa me va a permitir encontrar con facilidad en qué zona de presión se encuentra un determinado elemento o crear de manera rápida conjuntos de selección basado en estas zonas. También el programa me va a dar características de cada zona de presión, longitud de red, volumen de agua, algunas herramientas de balance hídrico, balance de caudales. Todo esto me va a permitir hacerlo el gestor de zonas de presión. Aquí simplemente estamos viendo una diapositiva mostrando el cuadro de diálogo principal del gestor de zonas de presión, donde yo defino cuáles son esos elementos de frontera que me van a permitir a mí delimitar las zonas de presión. Una vez ejecutado el análisis, yo voy a poder visualizar las zonas de presión. En este caso vemos las tablas en un sistema en específico. Me ha determinado 11 zonas de presión. A cada zona de presión le da un color, me dice el número de tuberías, la longitud, el volumen de las mismas, los elementos considerados en cada una de las zonas de presión, y esto me va a permitir a mí hacer un análisis de resultados individuales por cada una de estas zonas de presión que el software delimita con la herramienta. Aquí vemos entonces cómo yo lo visualizaría en el área gráfica, donde cada color indica una zona de presión específica que ha encontrado el programa dentro de unos rangos delimitados de presión y también usando unos elementos de frontera. Es importante diferenciar el concepto zona versus zona de presión, porque zona ya es un parámetro intrínseco en los elementos de cualquier modelo en WaterCAD o WaterGems. Es persistente en el archivo del modelo y puede estar basado en cualquier criterio. Mientras tanto, o por el contrario, una zona de presión estaría basado en el análisis de los límites de rango de presión en el sistema y se delimitan a través de la herramienta gestor de zonas de presión. No son persistentes y pueden variar según resultados de línea de gradiente hidráulico a lo largo y ancho del sistema. Las zonas de presión pueden ser usadas para asignar el campo zone a los elementos. Eso sí se podría hacer, pero el concepto zona se utiliza o tiene múltiples utilidades o acepciones en WaterCAD y WaterGems. Bueno, con esto es simplemente comentarles, hacer un pequeño preview sobre este gestor de zonas de presión que lo pueden ustedes evaluar tanto en WaterCAD o WaterGems en sus modelos. En ocasiones es una herramienta donde los usuarios pasan de largo, pero quería que supieran que está allí y simplemente dejarlos con esta reflexión. La gestión de la presión es un elemento fundamental en la operación eficiente de redes. Esto es, creo, algo con lo que todos estaremos de acuerdo. Bueno, espero que hayan disfrutado esta sección del curso. Nos veremos en una siguiente sección donde realizaremos un taller sobre análisis de elementos críticos. Si encuentra de utilidad este video, haga clic en me gusta. Si desea ver más de nuestras secciones, considere suscribirse a nuestro canal. Gracias.